Por su larga duración, esta serie ha sido dividida en varias temporadas. Radio Centro presenta en homenaje al bicentenario de la independencia mexicana, la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida de don Miguel Hidalgo y Costilla, el libertador de México. Un fascinante recorrido por la vida del hombre al que llamaron El Zorro. Gracias por estar con nosotros. Era la mañana del 16 de septiembre de 1810. El cura de Dolores se encontraba frente a la plaza de la parroquia. Podía verse un tumulto de hombres y mujeres. Mariano Hidalgo supervisaba las labores. Sin ninguna prisa, Hidalgo daba sus órdenes. Después de un rato, le trajeron su caballo blanco y tomó una garrocha de 4 varas para emprender el camino. Había mucha gente. Indios en su mayoría, mestizos y algunos criollos, inclusive bandoleros y prisioneros españoles. Como a las 11 de la mañana se vio venir un contingente de caballos. Era el capitán Allende con Juan Aldama. Traía más de 100 hombres, todos ellos soldados, dragones de la reina. Los 2 hombres se miraron uno al otro. Hidalgo con una sonrisa en el rostro. Allende gritó desde su caballo: ¡Señor cura, ya estamos aquí! Con una mirada incendiaria, Hidalgo vio a la tropa. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, señores! ¡Este es un día histórico! El tiempo iba pasando muy lentamente. Finalmente, ambos hombres bajaron de sus cabalgaduras. El capitán Allende tenía el ceño fruncido. No estaba de acuerdo en llevar a toda esa gente, a todos esos indios harapientos y menesterosos. Su idea de una revolución nada tenía que ver con aquel espectáculo. Y no podía callar, tenía que decírselo a Hidalgo. Ambos hombres se retiraron de la multitud hacia una barda de piedra. Fue el primer careo violento entre Hidalgo y Allende.
Don Miguel, ¿qué haremos con toda esa montaña de gente? Mi idea de una revolución no es así. ¿Y cómo es, capitán Allende?, dijo Hidalgo. Una revolución se gana con armas y soldados, no con la plebe, hambrienta y menesterosa. Esto es Encuentros con la Historia. Presentamos la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo del licenciado Jaime Almeida para la musicalización. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Grupo Radio Centro y de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Ignacio Allende era impetuoso. Quería imponer sus ideas a Miguel Hidalgo. Entiéndame, padre Hidalgo, no podemos ir a una guerra con toda esa... ¿Qué ibas a decir, Ignacio? Toda esa gente pobre, andrajosa, menesterosa. No sé cuál sea tu idea de una revolución, pero eso que ves ahí es el pueblo, Ignacio. Es el pueblo, el único pueblo por el que estamos luchando. Había una distancia ideológica enorme entre los dos hombres. La guerra que había soñado Ignacio Allende se hacía con un ejército regular. Tropa bien comida, bien armada y bien equipada. Soldados de línea. Enarbolando las causas de los criollos, esgrimiendo sus derechos frente a los españoles peninsulares. Para Allende lo principal era el orden. Un orden militar, una jerarquía de órdenes y estructuras. Llevar una inmensa masa de población formada por indios, por mestizos, gente indisciplinada, inclusive ladrones, asaltantes,
no era su idea de una revolución. Por fin Ignacio Allende habló. Padre Hidalgo, ¿cómo le daremos de comer a tanta gente? ¿Con qué van a pelear? Es que esa gente va a ir a la lucha así, mezclada y revuelta, hombres y mujeres. Son sus soldaderas, Ignacio. Esas mujeres que ves ahí son las que nos van a asistir. Son las que van a echar las tortillas al comal. Son las que van a lavar la ropa. Y van a curar a sus heridos y sepultar a sus muertos. Don Miguel, ¿y qué necesidad tenemos de arrastrar a toda esa gente a nuestra causa? Son gente no apta para la guerra. No saben utilizar armamento en el caso de que lo tuviéramos. Vea usted, están equipados con hondas y palos e instrumentos de labranza. Por esa gente, Ignacio, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Ellos son mis feligreses y están en esa miseria y en esa pobreza por los siglos de dominación española que les han arrebatado su dignidad humana. Por eso luchamos, Ignacio, si no, ¿por qué otra cosa? Nunca estaré de acuerdo, Padre Hidalgo, en este tipo de revolución. Pero aceptaré por esta vez. Pero ya se imaginó usted qué hará esa gente hambrienta y harapienta cuando lleguemos a San Miguel el Grande. Querrán incendiar y saquear y destruir. ¿Y cómo los vamos a contener si es gente que no sabe obedecer órdenes? Eso lo veremos, Ignacio. Eso lo veremos. ¿Pero qué fue la toma de la Bastilla? ¿No fue acaso las masas andrajosas contra el poder del rey? Esta es la única fuerza que nos va a asegurar la victoria. ¿Y a cuántos de ellos vamos a aceptar en nuestras filas, Miguel? A todos cuantos quieran venir. Cientos, miles, los que sean. ¿Y cómo les vamos a dar de comer, señor cura? Eso Dios lo dirá. Pero vámonos ya, Ignacio. Se hace tarde. Como a la 1 de la tarde, la inmensa muchedumbre de unos 600 o 700 partió del pueblo de Dolores. Tomaron el camino que conduce a San Miguel el Grande, a unos 40 kilómetros. Tres horas después pasaron por el pueblo de Atotonilco. Hidalgo entró a la iglesia. Tomó la pintura de la Virgen de Guadalupe y la mostró a las masas. La multitud se agolpó frente al atrio de la iglesia.
Hidalgo pronunció su primer discurso. ¡Ved, hijitos míos! Es nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Se echaron las campanas al vuelo, mientras que la muchedumbre aplaudía a rabiar. ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva América! Después la columna siguió rumbo a San Miguel el Grande. En el horizonte se veían los últimos rayos del sol poniente. En San Miguel cundía el pánico y el horror. Los españoles que vivían en la ciudad habían huido a encerrarse a las casas consistoriales. Pero la ardiente multitud estaba embravecida en las plazas y en las calles. La mayoría eran indios harapientos y gente miserable. Todos los ricos y poderosos se habían atrancado en sus casas. Se habían preparado con piedras y palos y algunas armas. Se decía que una punta de renegados estaba a punto de llegar desde Dolores. Pero la noticia más incomprensible era el hecho de que los guiaba el señor cura de Dolores. Allende estaba aterrorizado de que toda esa chusma entrara a su ciudad. Así que pidió a Hidalgo ir primero con 100 soldados. La plaza no se había rendido. Por el contrario, había 200 soldados dispuestos a defender San Miguel el Grande. El comandante en jefe, don Narciso de la Canal, de hecho, era el comandante de Allende. Tal vez si lo convenzo, evitaremos una matanza, pensó Allende. Pero si no lo logro, tendremos que combatir hermano contra hermano. Ahí hay muchos soldados que yo mismo comandé. Es por ello que espero que el comandante Narciso de la Canal nos evite un baño de sangre, dijo Allende. Estaba oscureciendo. Allende avanzó con su columna.
Las masas empezaron a creer que iba a ser atacada la ciudad. Muchos corrieron a esconderse. Otros, pasmados, observaban los acontecimientos. San Miguel era una ciudad grande, rica y próspera. Allende avanzó con sus tropas hasta el cuartel general. Llevaba una bandera blanca. Narciso de la Canal salió a la puerta del cuartel. Tras de él, unos 50 hombres apuntaban directo a la cabeza de Allende. El señor Gelati era un rico influyente. Narciso de la Canal y el señor Gelati salieron. Había una gran muchedumbre de espectadores frente a las puertas del cuartel. Las campanas empezaron a repicar en señal de alarma. Allende se acercó al comandante y a Gelati. Cuando estaba tan solo a 1 metro, Gelati sacó una daga de entre sus ropas y se abalanzó sobre Allende para asesinarlo. Pero el capitán Allende supo esquivar el golpe, lanzando al suelo al traicionero Gelati. Entonces, la muchedumbre se encrespó sobre Gelati y empezaron a golpearlo con odio. El comandante Narciso de la Canal tuvo miedo. Se dio cuenta de que el pueblo, las masas empobrecidas de San Miguel, estaban con los insurrectos y aceptó rendir la plaza. Dijo a sus hombres: ¡bajen sus armas! Rendimos la plaza con honor y esperamos que se respeten nuestras vidas de acuerdo a los códigos militares. Allende dijo al comandante: ¡excelente decisión! Entonces se escuchó un aplauso y después las campanas repiquetearon a gloria. ¡Viva Allende! Las calles se llenaron de gente y de tumultos, y a la distancia, la columna que venía de Dolores entró en la ciudad. La noticia empezó a cundir por todo el virreinato. En la ciudad de Guanajuato, el intendente Riaño recibía los primeros partes militares.
No puede ser. Esto sencillamente no puede ser. Los partes militares decían que Hidalgo había entrado a San Miguel el Grande, había tomado la ciudad, había reducido a la rendición la guarnición de soldados, se había hecho con el poder y ahora contaba con más de 1000 hombres. Se dirigía a Celaya para extender la revuelta. El intendente de Guanajuato ordenó que todas las fuerzas vivas de la ciudad fueran convocadas en el Gran Cabildo. No podía creerse aquello. En 300 años nunca había habido una insurrección así. Era una verdadera revolución. Así Riaño dio las primeras instrucciones. Señor escribano Felguérez, de inmediato despache usted un correo militar. Es necesario que el señor virrey se entere de inmediato. También mande de inmediato noticia a San Luis Potosí, para que el señor general Calleja de inmediato se apreste, movilizando a la tropa a sofocar esta rebelión. Fue asombrosa la celeridad con que la noticia se comunicó. Tan solo 2 días después, en la Ciudad de México, todavía no habían terminado los honores para recibir al nuevo virrey. Era don Francisco Javier Venegas y Saavedra, marqués de la Reunión de la Nueva España. Había habido una gran fiesta, una entrada triunfal del señor virrey, que había tenido lugar apenas el día 14 de septiembre. Todavía no había terminado el besamanos cuando el señor virrey fue informado de la revuelta. Don Ignacio García Basols, su secretario particular, le informó: Su Excelencia, el señor intendente de Guanajuato, don Juan Antonio Riaño, os informa que ha habido una gran revuelta. Se han rebelado cientos de indios. Se teme que avancen contra Guanajuato. ¿Y cuál es la preocupación del señor intendente Riaño? ¿Acaso teme a las turbas? ¿Acaso teme a una muchedumbre armada con palos? Tenemos asuntos más importantes que atender en el virreinato que no esas nimiedades. Avise a Riaño que se enviarán soldados. No le dé fecha. No es algo importante. Mientras tanto, en el pueblo de Dolores,
Lo que tanto temía Allende había sucedido. Las masas turbulentas habían prendido fuego a algunas de las grandes casonas de la ciudad y las estaban saqueando. Se lo dije, padre Hidalgo. Y ahora, ¿cómo vamos a contener a esta turba de salvajes? Es natural que en una revolución haya actos de violencia inusitada, capitán Allende. Pero están saqueando las casas como verdaderas bestias. Déjeme a mí, yo iré a controlarlos. Fue en ese momento cuando Allende pensó que el cura Hidalgo no estaba capacitado para ser el jefe o el líder del movimiento. Consideraba que le faltaba experiencia militar y aunque tuviera mucho corazón, se requería primero de disciplina. A pesar de todo, los saqueos terminaron. Ya era el 17 de septiembre. Finalmente, Ignacio Allende decidió arrebatar el mando a Hidalgo, considerando que no estaba capacitado. Reunió a los soldados y les dijo que solamente un militar podía ser el líder de esa revolución. Después llamó a Hidalgo, pero casualmente sucedió un milagro. Allende recibió un sobre de Juan Antonio Riaño, el intendente. El sobre iba dirigido a la autoridad militar de San Miguel el Grande. Y decía: quiero advertir a las autoridades militares del inminente peligro de una revolución. El cabecilla es el cura de Dolores, persona tan inteligente como no hay otra en la región. Si acaso él fuera el líder de este movimiento, sería prácticamente imposible para las tropas reales acallarlo, pues es sabido que el cura Hidalgo es de carácter recio y determinado a lograr sus metas. De alcanzar el mando de estos facciosos, sería un enemigo formidable. Hay que acabar con el movimiento de inmediato. El capitán Allende era un hombre noble. Leía y leía las líneas de aquel comunicado militar. Su propia nobleza le hizo tomar una decisión. Si los mismos españoles pensaban eso de Hidalgo, eso significaba que le temerían a la revolución. Pensó entonces que en realidad el verdadero caudillo debía ser el cura de Dolores. Se acercó a Miguel Hidalgo y le enseñó el documento. Y después, tomando su sable, dijo a Hidalgo: Don Miguel Hidalgo, no es una opinión personal. He estado ciego. Quizá no me había dado cuenta.
Pero desde este momento, considéreme su más leal subordinado. Los soldados emocionados en aquel instante lanzaron vivas, al igual que la muchedumbre, mientras que aplaudían y gritaban: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Allende! ¡Viva nuestra causa! Y el ejército insurgente tomó el rumbo de Celaya. Iban hacia el norte. Pero esta vez ya eran miles. La noticia se extendió por todo el Bajío. Una columna de más de 3,000 hombres llegó al molino de Soria. Por delante iban 200 soldados, comandados por Allende. Arrastraban 2 pesados cañones. Después la masa de indios. No llevaban guarachis y apenas hondas y algún que otro garrote y resortera. Iban con sus familias, pero en sus caras había un regocijo inmenso. Era como si hubieran tenido brazos atados durante 300 años y alguien los hubiera liberado. Después iba un contingente de más de 70 españoles muy bien vestidos y amarrados sobre carretones y carretas que se arrastraban pesadamente. Y finalmente atrás venía Hidalgo. Curioso espectáculo el del cura Hidalgo. Por donde se veía venir la columna, la gente salía. Y al ver al cura de Dolores se inclinaban y agachaban sus cabezas. Desde su caballo blanco, Hidalgo decía jaculatorias y bendiciones que acompañaba con su mano. La gente se postraba. Era todo un espectáculo impresionante. Y de todos los pueblos salían más hombres. Y al llegar a Celaya, eran casi 4,000. Era el inicio de una revolución. Gracias por haber estado con nosotros. En el capítulo 1 de la segunda temporada de Un hombre con ansia de libertad. La vida del libertador Miguel Hidalgo y Costilla. Y a nombre de todos quienes trabajamos en esta serie, gracias, infinitas gracias por tu preferencia.
Y recuerda que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.